señores. 8:29 y llegó el comentario más. Bueno, yo espero que no me el derecho a réplica. Yo estoy asustado porque cuando Julio viene tan tranquilo, así escribiendo y con macote y vaina. Oye, agárrate, ponte el cinturón. Julio Alberto Martínez. Orlando, muchas gracias a Pedro, a Milice, a Ernesto y a Susi y a todos los compañeros que nos apoyan en este programa, señores. Y compañeras. Y compañeras, claro. Reiterar las gracias de Laura Castellanos y del presidente de la Junta Central Electoral y de los demás jueces por la distinción de invitarnos a esa actividad. Así es, también un fuerte abrazo a Julio Simón, donde pasamos un momento muy agradable y escuchamos el discurso del presidente de la Junta Central Electoral motivando a los jóvenes a que se incluyeran al proceso del año 2020, capacitándose y aportando su grano de arena para que se desarrolle con transparencia, que la Junta tiene un compromiso fundamental con esta sociedad de garantizar un proceso diáfano y transparente donde todos los actores tengan confianza en esa institución. Miren, con la aprobación en el Senado de la República en primera lectura el proyecto de ley de partidos y organizaciones políticas con la modalidad de las primarias abiertas, yo creo que ya formalmente se rompió la taza en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo? A través de los hashtags, esa decisión es un golpe al país que enarbola la facción del expresidente Leonel Fernández, se muestran su inconformidad con este método de elección de candidatos porque entienden, y así lo han expresado, que esta decisión aleja más a su líder de la candidatura presidencial y abre las puertas de la reelección. De hecho, han planteado que son, diría yo, términos indisociables o conceptos indisociables, tanto las primarias abiertas como la reelección. En contraposición, podemos ver el hashtag de primarias abiertas que utiliza el sector del presidente Danilo Medina, y a través del mismo argumentan que la única vía para arrebatarle el poder a las oligarquías partidarias y ese control monopólico que tienen las candidaturas es mediante las elecciones abiertas, simultáneas, organizadas con el padrón de la Junta Central Electoral. Lo cierto es que cuando uno analiza ambos argumentos, uno puede ver una verdad absoluta, porque no es cierto que las primarias abiertas abran las puertas a la reelección, porque el tema de la reelección del presidente Danilo Medina no es un tema de primarias, de metodología de escogencia de un candidato, es un tema del Congreso, es un tema constitucional, porque la Constitución le impide continuar y lo jubila políticamente, y no importa si el padrón es abierto o si el padrón es cerrado, una reelección del presidente Danilo Medina no estará supeditada a esto. Eso le pasa por arriba al tipo de elección, como quiera, gana con padrón cerrado. Bueno, pero la reelección ahora se dio con un padrón cerrado y no hubo convención dentro del partido porque una decisión del comité político. Eso es irrelevante verlo desde ese punto de vista. Ahora, tampoco podemos limitarnos a verlo desde el punto de vista o creernos el cuento chino de que una metodología de escogencia de candidatos a cargos selectivos abiertas y simultáneas va a arrebatarle el control que tienen las oligarquías partidarias dentro de las organizaciones. Eso no es verdad. Hay toda una corriente de pensamiento pasando por grandes teóricos de la democracia como Wilfredo Pareto, como Michels, entre otros, donde plantean que siempre habrá una minoría que gobierne a la mayoría, que siempre en toda organización, sindicatos, ONG, iglesia, toda estructura que implique una organización, siempre habrá una minoría que tendrá el control sobre la mayoría. Y si usted va al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busca el significado de oligarquía, esto no es más que una minoría que es la que dirige el poder político dentro de las determinadas instituciones. Ahora, lo que sí, o lo que yo entiendo que es un argumento válido plantear, es que los partidos manejan sus procesos de manera muy opaco. Miren el caso del Partido Revolucionario Moderno con el tema del padrón, que
votaron ahora como 100.000, aproximadamente 100.000 personas, pero se había dicho que votaron un 75% del padrón, un padrón de más de 500.000 de personas. O sea, hay datos tan distorsionados que permiten o no permiten uno tener una apreciación objetiva de lo que sucedió en ese proceso interno. Lo mismo padecen o de este mal adolecen las demás organizaciones políticas, que al no tener un padrón confiable no saben cuántas personas son miembros de su partido. Entonces, utilizar el padrón de la Junta Central Electoral en una convención interna de un partido pudiese o le brinda al partido la oportunidad de saber realmente cuántas personas simpatizan por ese partido o votan por ese partido, o son, en este caso, luego que usted sabe la cantidad de personas que votan, entonces puede saber, cerrar el padrón y ver cuáles son los que tienen interés de militar en ese partido. Entonces, viéndolo por ese aspecto, yo creo que son válidas esta metodología para la escogencia de los candidatos. Ahora, evidentemente que en un proceso como este les resta poder a los militantes de un partido, porque ya lo coloca al mismo nivel que el simpatizante. Aunque el simpatizante no pueda elegir un candidato a la estructura interna de un partido, sí tiene el poder de decisión frente a un candidato que luego será presentado ante el electorado. Ahora, viendo un poquito más allá de la curva, aquí se envía un mensaje que queda claro dentro con lo que pasó en el Senado de la República, y es que en nuestro país o dentro del Partido de la Liberación Dominicana hay una nueva mayoría. Hay una nueva mayoría, porque si antes de 28 29 senadores usted tenía 20, 21 senadores, y hoy de una cantidad similar usted simplemente cuenta con 4 senadores, 4 o 5 senadores, entonces usted está en minoría. Y otra cosa, eso, por favor, otra cosa, claro, que si antes usted contaba de 29 senadores, si usted contaba con una mayoría de 18, 19 o 20, usted tenía una mayoría. Ahora, si hoy con esa misma cantidad usted cuenta apenas con 4 o 5 senadores, entonces usted está en minoría. Y ahora vamos a ver cuál es la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, pero la realidad es que existe una nueva mayoría en torno al presidente Danilo Medina. Ahora bien, esa nueva mayoría que existe en torno al presidente Danilo Medina y que se expresó en el Congreso, en la aprobación del Senado, tendrá que expresarse para nosotros medir de manera objetiva en la Cámara de Diputados. Ahora también se envía otro mensaje. Hay una alianza tácita entre un sector del PLD y el sector de Luis Abinader, porque tomaron una decisión conjunta de retirarse cuando el Senado de la República estaba conociendo este proyecto de ley. En vez de escuchar el informe disidente que ellos mismos presentaron, luego de que expresaron su inconformidad con la metodología, se retiraron, cometiendo un acto de indisciplina dentro del PLD, que dijo el mismo secretario general, palabras textuales del secretario general, dijo: ojalá y que luego no se arrepientan de haber tomado esa decisión. Ahora, en el PLD, lo cierto es que tiene que imponerse la sensatez y que tiene que imponerse un espacio de diálogo entre el sector de Danilo y entre el sector de Leonel, porque ambos son importantes para garantizar la victoria del partido en el poder. Bajo las reglas de juego actuales, el presidente no puede ir. Y ante ese impedimento constitucional del presidente, el candidato a vencer, en este caso, es el presidente Leonel Fernández. Pero el presidente Leonel Fernández puede ganar la candidatura, pero perder unas elecciones si no cuenta con el apoyo del gobierno, como, si viramos la carta, también pasó en el año 2011-2012. El presidente Danilo Medina, si no hubiese contado con ese apoyo unánime del gobierno y del partido, aunque hubiese ganado la candidatura presidencial, no hubiese ganado las elecciones. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado a la hora de fanatizarse. Y yo lo que veo es que la indisciplina y la sinrazón
se ha impuesto en muchos dirigentes con una formación extraordinaria. Y yo no sé qué harán luego con todos esos epítetos peyorativos que están predicando con las redes sociales, con los hashtags que mencioné.